Listo, ahora sí, como se los mencionaba, vamos a estar abordando los aspectos políticos, pero también parte de la lectura. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en el análisis de la justicia, del derecho de la ley, desde el pensamiento de Cicerón, eh, que bueno, como dato biográfico es importante establecer que era romano. Nace en Arpino el 3 de enero del 106 a.C. y muere en Formia el 7 de diciembre del 43 a.C. Un elemento a resaltar, no solamente en los pensadores y filósofos romanos, sino también en los filósofos y pensadores griegos, es que su formación era amplia en distintos campos de los saberes. Fue jurista, fue político, fue filósofo, fue orador, y uno de los más grandes retóricos, es decir, el arte y el uso de la palabra, y de los discursos, y la retórica era, todavía se considera uno de los métodos más importantes también en el desarrollo discursivo. Este, y bueno, creo que uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, si se estudia el pensamiento aristotélico, que ustedes ya lo tuvieron que haber llevado, o el platónico, se darán cuenta que también logran vincular desde los distintos saberes su pensamiento. Y eso es uno de los elementos más importantes. En términos muy generales, eh, vamos a hablar sobre la organización social, que en este caso, y al igual como el pensamiento aristotélico lo marca, eh, la organización social está dada fundamentalmente al ser humano como producto de la naturaleza y una asociación divina. Esto quiere decir que, a diferencia de los animales, al ser humano se le da la racionalidad y la sociabilidad para poder desarrollarse en comunidad. Es decir, ya en el pensamiento antiguo, la dinámica y la lógica de agregación del ser humano ya está dada por un elemento natural. Eh, no como mónadas o seres individualizados es que logramos nuestro desarrollo, sino más bien todo lo contrario de la lógica colectiva y de la lógica común. Y parte de esto es el tema de la racionalidad, como la capacidad de construir los juicios, y antes de los juicios conceptos, y la asociación entre estos, y la sociabilidad y la capacidad para vivir en comunidad. No por nada del pensamiento aristotélico, el elemento o el llamado son politicón o el animal político, no es un animal político per se por organización política, sino es un animal social, fundamentalmente también dado por su capacidad de lengua y su capacidad de comunicación. Este es uno de los aspectos fundamentales que lleva al tema de la organización. Ahora bien, tanto la racionalidad como la sociabilidad tienen un origen divino, y este origen divino está dado por los dioses, que se traslada a través de la naturaleza al ser humano. Este elemento es persistente en el mundo griego, en el mundo romano, y después el pensamiento cristiano lo va a tomar como tal, eh, y va a establecer esto de que somos obra y semejanza de un Dios. Este elemento es consistente y es procedente del politeísmo. Y esta divinidad a través de la naturaleza nos da nuestras capacidades de racionalidad y de sociabilidad. Eh, y es un don otorgado por los dioses. Eh, Respecto a la asociación humana y la sociabilidad, okay, ya tenemos claro que se nos da la sociabilidad para poder agregarnos, para poder establecernos en comunidad. Y este no es un elemento considerado como debilidad o un elemento considerado como deficiencia humana, sino más bien como un elemento de superioridad, o al menos un elemento de orden natural, ¿no? Que se encuentra en nuestra naturaleza, aglutinarnos y agregarnos. Este elemento es fundamental y se transmite mediante el mecanismo de la virtud. Eh, entonces, la sociabilidad se convierte en una determinada manera de comportarse de la persona, y que tiene que ver con el amor y el respeto a las leyes. Y fundamentalmente en eso es en lo que se circunscribe la virtud, un amor y un respeto hacia las leyes. Ahora bien, la virtud
concebida desde el plano romano, o al menos del plano de Cicerón, no es igual a la virtud concebida por el pensamiento griego y fundamentalmente por el pensamiento aristotélico. El ser humano, al ser un ser racional y sociable, va a buscar esta virtud, pero esta virtud para el pensamiento romano se encuentra en la grandeza del Estado. A diferencia del pensamiento griego, que la virtud se encuentra en la felicidad del individuo. Y esta clara diferencia también tiene una clara orientación a cómo es que se construye desde el ámbito sociopolítico nuestras capacidades o en estas dos o en estos dos mundos, estas capacidades de organización social. Y la grandeza del Estado para el pensamiento romano está circunscrito en dos elementos o en dos principios fundamentales, que es el gravitas y es el simplicitas. El gravitas es tomar las cosas con seriedad y el simplicitas es hacer las cosas prácticas, es hacer las cosas de forma, en la acción misma de las cosas. Y esto es lo que le da la grandeza al Estado, y bajo estos dos principios es que se rige también el comportamiento público y el comportamiento político de las personas encargadas de la dirección o el ordenamiento político en el mundo romano. Estos elementos son los que le dan al ser humano la grandeza en el Estado. Y es decir, y es lo que les da, en términos muy generales, esa virtud, esa capacidad de ser virtuoso o virtuosa en el funcionamiento público. Estos elementos de sociabilidad o este comportamiento humano es característico y racional, como se los mencionaba, esta diferencia estriba en la distinta finalidad de los dos estados. Como ya se los mencioné, la diferencia en lo que comprende el pensamiento romano y el pensamiento griego sobre la finalidad de esa sociabilidad y esa racionalidad. El papel del derecho. Ahora bien, sabemos que tenemos una capacidad de raciocinio, sabemos que tenemos una capacidad de sociabilidad, pero eso tiene que llevarnos a una forma de ordenamiento, ¿no? Ambas estructuras propias del ser humano están también subordinadas al ejercicio común, ¿no? Entonces, en ese ejercicio común y partiendo del hecho de que el ser humano es un ser humano orientado naturalmente a lo común y que esta comunidad viene orientada también por la naturaleza y a su vez la naturaleza por un don brindado por los dioses, es que en esta dinámica de ordenamiento el ser humano va a buscar en el derecho o el derecho le es dado al ser humano para ordenarse y para ordenar las leyes de la naturaleza y ordenarse a sí mismo en su funcionamiento común. Y este elemento del derecho está pegado a la virtud, ¿no? Y ya vamos entendiendo que la virtud se circunscribe a hacer las cosas prácticas, pero también hacer las cosas de una manera de bien. Este elemento de la virtud es un elemento modélico, tomando en cuenta que la naturaleza es modélica en el pensamiento romano y de orden también aristotélico en este caso. Y es la naturaleza la que nos va a dar o la que nos va a ir brindando esos elementos de ordenamiento. Es por eso que el derecho nos busca de una u otra manera ordenar el relacionamiento humano. La existencia del derecho está dada para que el ser humano se organice. Y ese elemento es uno de los más importantes. No es una casualidad. El derecho no nace del ser humano, el derecho es anterior al ser humano, anterior al Estado mismo, y lo que causa que el ser humano se organice en busca del bien común, es decir, de la justicia. Y vamos a entender acá, y este va a ser un elemento reticente durante la presentación del día de hoy y durante el pensamiento romano, el hecho de que la justicia es sinónimo del bien común, y el bien común es sinónimo de la justicia. Ahora, ¿ustedes consideran que este elemento hoy en día en igualdad, ¿no? Bien común, justicia, es un elemento que todavía se conserva en nuestro funcionamiento político,
y de orden público. ¿Por qué sí y por qué no? No hay respuestas incorrectas. Solo vamos a debatir las ideas. ¿Hay alguna duda también hasta acá? ¿Consultas? No. No, profe, ¿Se todo puede claro. repetir la pregunta, porfa? Sí, claro. Vamos a ver. Sabemos muy bien que el bien común es un elemento sinónimo de justicia. ¿Consideran que hoy en día el tema del bien común y la justicia es un elemento que se encuentra impreso en nuestro ordenamiento político y público? Sí, no o depende, ¿verdad? ¿Y por qué? Profe, bueno, si me permite hacer una interrupción, le diría que a mí me parece que sí, porque para algo están eh, expuestas las leyes las cuales nos rigen, o nuestro ordenamiento jurídico que en teoría busca el bien común. Entonces, sobre esa premisa se sobreentiende que al buscar, al tener las leyes, pues se busca que la mayoría o la mayor parte de la sociedad, si no es que toda, esté contemplada dentro del ordenamiento jurídico y por ende, sí se busca el bien común, es lo que yo pienso. Excelente, Dani. Luigi Chan, adelante. Eh, la respuesta es común, todas las respuestas anteriores, digamos, porque hay que ver en primer lugar lo que se consideraría como un bien común, segundo que es, digamos, el pensamiento colectivo, porque llega momentos, digamos, utilizando, no sé, ejemplos del pasado, en donde parte de lo que era el bien común era esclavizar a los negros. Entonces, en cierta parte, primero hay que desarrollar, digamos, lo que es el bien común, porque si bien es cierto que últimamente, bueno, a comparación a siglos pasados y historias pasadas, la sociedad tipo, obviamente ha llegado a un punto en donde ya podemos considerar que la mayoría de la sociedad tiene como un pensamiento del bien común que es verdaderamente bueno, por decirlo de alguna manera. Pero de igual manera hay cosas que podríamos considerar que pasan y que están permitidas según la justicia, que en realidad no debería significar propiamente lo que es el bien común. Por lo tanto, digamos, mi respuesta ahí de una manera sucinta es sí, no, tal vez todas. Excelente. Muchas gracias, Luigi. Vamos a ver. Primero va Guy, después va Hilary. Sí, yo concuerdo con lo que acaba de decir Luigi, y es que creo que también depende mucho de la percepción de las personas, ¿verdad? Porque dependiendo de los cargos o cómo se desenvuelvan en la vida, Ujú. pueden asumir el bien común de una manera diferente, ¿verdad? Como también tenemos las clases sociales. Creo que dependiendo de cada clase social, cada persona va a pensar que el bien común es pues diferente, ¿verdad? Y que no hay suficiente igualdad, quizá. Y creo que también muchas veces es cierto que están las leyes y que se tratan de cumplir en la medida de lo posible y demás, pero muchas veces estas son ejecutadas o puestas en práctica de manera corrupta, ¿verdad? Entonces aquí habría que preguntarse bien como qué tanto estamos buscando el bien o qué tanto estamos buscando el bien para cierta población o ciertas personas que están liderando. Y creo que mi respuesta también es como más o menos y dependiendo como de situaciones y momentos en específico. Excelente. Ok. Hilary y después David Navarro. Mi comentario va un poco relacionado con lo que mencionó la anterior compañera, porque justamente yo diría, bueno, mi respuesta es que no. Y el por qué es porque, digamos, cuando alguien llega y, no sé, se me ocurre, propone un proyecto de ley dependiendo, perdón, de qué grupo pertenezca, va a buscar el bien común para ese grupo, excluyendo a otros. Entonces, eso de bien común y de una totalidad es mentira, digamos. Es por decirlo así, cada quien va a jalar para su saco. Entonces, lo veo como de esa forma. Ok, Hilary. Ujú. Muy bien. David, adelante. Bueno, yo estoy más del lado de Hillary y es que Jill tocó algo a lo que yo iba y es que, eh, por ejemplo, cuando uno piensa en justicia, uno, por ejemplo, piensa en el poder judicial, ¿verdad?
Y si bien es cierto, ¿verdad? Hablamos de institucionalidad, pero la institucionalidad como un algo está también representado por individuos que están detrás, ¿verdad? Haciendo que el Estado funcione. Entonces Cicerón también no solo hablaba de la justicia, sino que también veía la otra cara de la moneda y hablaba de la injusticia. También tocaba temas de poder, tocaba temas de la avaricia. Entonces yo creo que quizá después de ya leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, creo que los griegos tenían una concepción de la vida en sociedad un poco utópica que a los tiempos que corren es un poco imposible de alcanzar. Ujú. Así que yo creo que no, la justicia es desigual y más que buscar un bien común, yo diría que lo que busca es un orden social. Si hablamos de eso, ahí sí yo creo que quizás sí, de una u otra forma sí mantiene el objetivo. Es más que un bien común, un orden social. Mm. Ok. Chicos, chicas, me parece muy interesante todas las respuestas que dieron, pero vamos a colocar esto en un orden diferenciado, ¿no? Y que me parece muy importante que lo estén. Este ejercicio en particular es un ejercicio que ustedes deberían de aplicar siempre o casi siempre dentro de nuestra disciplina. Vamos a ver, el poder desarrollar un análisis concreto sobre una realidad concreta implica también entender que históricamente el desarrollo de los conceptos, de la filosofía de la historia, el pensamiento político, las ideas políticas que nos devienen, están subordinadas también a un elemento de transformación, ¿no? Es claro que hoy en día muchas de estas categorías lo que nos hacen es evaluar, es pensar y es reflexionar sobre el quehacer politológico y el quehacer de la política en la sociedad. El papel general que nos da este bien común es un elemento orientador, pero también es un elemento práctico. No se olviden de esto, ¿no? Y es por eso que el derecho excede a la misma naturaleza del Estado, del pensamiento de Cicerón, excede a la misma naturaleza del ser humano y es un elemento que se nos otorga, ¿no? Que la existencia misma del derecho está dada para que el ser humano se organice. Ahora bien, hay elementos constitutivos de la materialidad, por ejemplo, aquello que si consideramos bueno y que es malo, que también es un componente ético, tiene un componente claramente ético, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a analizar lo que es la ley, ¿no? Porque la ley lo que vendría es a regular este elemento del derecho, a decirnos si es bueno, si es malo, y que tiene un componente también moral en el funcionamiento de un Estado. SH, David, en la presentación significa ser humano. Esto también obviamente a mí me quedó del tiempo como estudiante la profe Carla y utilizando su material, pues sí, ser humano es SH es ser humano, E en mayúscula con un círculo es estado y con un círculo es individuo, por ejemplo, y son abreviaciones que se utilizan, o al menos utilizamos. Ahora bien, ¿cómo es que el derecho se mueve, digamos? Ya entendemos lo que se nos es dado por naturaleza, ya entendemos lo que se nos es desarrollado, digamos, a nivel del derecho y el derecho en búsqueda de este bien común y de la justicia, pero esto se operacionaliza en el pensamiento de Cicerón mediante una tríada compuesta, que es una tríada también de orden aristotélico: pueblo, ciudad y república, ¿no? El pueblo, como una organización básica del ser humano, es una agregación de seres humanos, de personas que viven en comunidad y que desarrollan una vida social, ¿no? Y que este pueblo está basado en la justicia y por ende en el derecho como búsqueda del bien común. Y que el pueblo conforma una ciudad como un conjunto muchísimo más amplio y que la ciudad también va a conformar una república. Y ya la república, hoy comprendida como Estado, aunque la categoría de Estado es una categoría muchísimo más compleja, pero vamos, para efectos de hoy, lo vamos a equiparar medianamente.
y que es mediante esta triada que se logra sistematizar, si se quiere, y se logra conjuntar la virtud. Es decir, se logra externalizar el bien común en el pueblo, en la ciudad y en la república. Sin el pueblo no hay ciudad y por ende sin ciudad no hay república. Y la ciudad lo vamos a comprender como un establecimiento ordenado de la vida en común y la república como la gestión de la propiedad del pueblo. Este elemento, recordemos que parte de la vida republicana romana, donde se comprendía otro orden distinto a la lógica imperial romana, y que bueno, nos lleva a una pregunta: ¿cómo saber si un gobierno es un buen gobierno o si una república es una buena república, ¿no? Porque esta triada lo que nos dice es, acá es donde se externaliza la virtud y se externaliza la justicia y el bien común desde el conjunto más simplificado de agregación humana, ¿no? En este caso el pueblo, que va a pasar a la ciudad y que va a pasar a la república, y que la república es la externalización de ese conjunto de justicia, ¿verdad? Y que es ahí donde de una u otra manera el bien común se busca como un elemento constitutivo en sí mismo. Pero, ¿qué nos lleva a pensar que es un buen gobierno y qué no es un buen gobierno? Bueno, para este caso, Cicerón lo que plantea es un fundamento moral, es un criterio moral de doble vía. Número uno, la justicia como criterio moral, y número dos, el derecho como criterio político. Y es que eso no va a radicar en la forma, en cómo se gobierna o en quién gobierna, sino qué gobierna, ¿verdad? Son distintas preguntas. No vamos a buscar el cómo, no vamos a buscar las estructuras políticas, sino más bien qué es lo que gobierna. Si gobierna lo justo o si gobierna lo injusto, si gobierna la codicia o si gobierna el derecho. Y esto es un elemento, este criterio de orden moral es el que nos va a dar también y nos va a decir si un gobierno es justo o es un gobierno injusto. Ahora bien, este elemento hay que pasarlo por el tamiz, ustedes tienen razón. Acá no hay polos extremos, sino más bien, y lo que nos ha dado el desarrollo de la historia es un desarrollo de matices, de grises entre estos polos. No obstante, para el pensamiento de Cicerón, el derecho es una cosa concreta, es una cosa determinada, es un elemento determinado, igual que la ley, igual que la justicia. ¿Nos deja abiertos ciertos portillos? Pues sí, claro, hay ciertos portillos que nos deja abierto a la interpretación, pero también nos deja muy claro cuáles son las líneas orientadoras para establecer cuándo es un buen gobierno y cuándo es un mal gobierno. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Como un criterio para aceptar un buen gobierno, nos vamos a preguntar qué gobierna. Si gobierna la justicia o si gobierna la injusticia. Y esto es un elemento fundamental en el pensamiento de Cicerón. Porque también, al igual que el pensamiento romano, fundamentalmente, que el pensamiento griego, y similar al modelo aristotélico o platónico, Cicerón pues obviamente va a dividir entre buenos y malos, o entre gobiernos justos o gobiernos injustos. Y vamos a establecer que la república solo existe con los gobiernos rectos. Y esta rectitud, en el caso del pensamiento de Cicerón, está dado por el bien común y por la justicia. Y es por esto que vamos a dividir entre monarquía, aristocracia y democracia. Yo creo que ya ustedes han avanzado sobre estos, pero bueno, la monarquía es la gestión del bien público de una sola persona. La aristocracia va a reconocer a ciertos ciudadanos seleccionados, es decir, los más virtuosos, los justos entre los justos, para conformar este conjunto o este gobierno, esta forma de gobierno recto, y la democracia, que va a ser la gestión de ser asumida en su totalidad. Y bueno, y luego también tenemos a los gobiernos o a las formas de gobiernos no rectos o injustos, en este caso de la monarquía pasaría a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia a la anarquía. Ahora bien, ¿qué es lo recomendable? ¿O qué es lo que nos recomienda Cicerón para un gobierno, una búsqueda de un gobierno justo? Bueno, es una mezcla, es un mix
¿no?, de formas de gobierno, un elemento supremo, recto, ¿no?, en este caso una lógica monárquica, más la concesión de poder a la ciudadanía, es decir, más el agregado de alguna especie, de algún foro, de algún espacio denominado asambleario, de discusión, de deliberación política. Esta forma de gobierno, de lógica de concesión de poder y de concentración de poder también, es lo que se recomienda, y van a buscar a los ciudadanos y ciudadanas más ciudadanos en este caso, bajo el pensamiento romano, más prominentes, y van a haber ciertas cuestiones que se dejan al juicio y a la voluntad del pueblo. Pero cuidado, porque nuevamente no es que se van a dejar a la libre, sino que el canon o el criterio fundamental para establecer si un juicio o una voluntad es oportuna va a ser la justicia misma, ¿no? Va a ser esa búsqueda del bien común. Fundamentalmente porque el bien común también es un elemento que nos otorga a nivel natural los dioses, ¿no? Esa búsqueda de forma social y racional agregada en seres. Ya les conversé sobre las desviaciones de las formas de gobierno y donde en estos momentos o en estas formas desviadas la búsqueda de la justicia no está en discusión, más bien no existe. Y es otra forma también de externalizar aquello o de diferenciar aquello que no es justo per se. Y bueno, ¿hay algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si la justicia es el código de ordenamiento de las relaciones sociales, esta justicia tampoco se va a entender única y exclusivamente desde el ámbito de la república, sino también se tiene que entender desde el ámbito de la ciudad y desde el ámbito del pueblo, ¿no? Y está unida por el derecho y por la ley. Porque tanto pueblo, ciudad y república conforman el ordenamiento público, si se quiere, de un determinado o de una determinada nación. En este caso no era nación, pero de un determinado, una determinada ciudad, por ejemplo. O en el caso romano, república o imperio, ¿no? Entonces, por eso es que este código de ordenamiento es transversal y se encuentra en los distintos estadios o escalas de agrupación social y agrupación política. Y va a estar unida por el derecho y por la ley. Y es que el derecho va a ser una estructura que existe desde siempre, como ya se los mencioné. Desde antes de la creación, perdón, el derecho va a ser una estructura que existe antes de la misma ley, y la ley más bien va a devenir del derecho como tal. Esto nos lleva a pensar que, entonces, ¿qué significaría ser una persona virtuosa dentro de este pueblo, dentro de esta ciudad y dentro de esta república? Y lo virtuoso va a estar orientado a realizar lo que corresponde de la mejor manera, siempre y desde lo colectivo, desde lo público, desde el accionar individual en lo social. Una persona con virtud es una persona justa y una persona que tiende al bien común, por lo tanto es una persona que comprende esto en lo colectivo. Ahora bien, ¿será que esta forma de ser virtuoso es un elemento que hoy en día compone nuestro orden social, nuestro orden de agrupación humana? ¿Qué piensan ustedes respecto a sus relaciones? Vamos a ver, pensémoslo en sus relaciones interpersonales, pero también pensémoslo en la relación ya de ordenamiento societal. ¿Creen que hoy en día esta forma virtuosa, ¿verdad?, de buscar siempre lo mejor para el colectivo es un aspecto que está presente? ¿Consideran hoy en día que nuestra sociedad es virtuosa per se? Tiende a lo común, tiende a lo colectivo. Las políticas públicas tienden a lo común y a lo colectivo. Para ahí vamos. Para ahí vamos, desarrollemos un poco Sí, más. profe, Luigi. yo diría que un más o menos, tal vez, porque, o sea,
Se busca el bienestar de las mayorías, sin embargo, no se puede tener una cobertura absoluta, entonces es como, vamos por buen camino, por así decirlo. Sí, o sea, idealmente o sea, idealmente sí, pero en las prácticas también hay como contrapesos y cositas así que no lo permiten del todo. Ariel. Sí, coincido con los demás compañeros en eso, que en parte sí, y más debido a que se está tomando como un poco más una tendencia hacia el bien común en algunas áreas, pero siempre existiendo, producto creo yo, de las presiones exteriores y también de las interiores sobre ambiciones, qué sé yo, en diferentes áreas como la económica o social o en general. Entonces, no, es como que más, sería como más o menos, porque por esas, sobre todo las ambiciones y todo eso, es que no se da esto por completo. Ok, por los intereses particulares, Ariel. Sí, es así, es correcto. Ok, vamos a ver. Para ser una sociedad virtuosa tiene que tender a lo colectivo. Y una de las premisas fundamentales que nos orienta hoy en día, sobre todo por nuestra dinámica de mercado y demás, es a una orientación a lo individual, ¿no? Vamos a ver una lógica del sálvese quien pueda. Que sí, que hay algunos hechos puntuales que nos llevan a pensar que lo colectivo aún importa, ¿verdad? La pandemia nos deja una enseñanza por ahí, ¿no? Nos deja una enseñanza de que todavía lo público, ¿verdad? Lo institucional bien hecho, ¿no? Lo institucional bien orientado, tiene un valor y un peso preponderante, ¿verdad? Y la forma virtuosa en la que, por ejemplo, el funcionariado público trabaja, la forma virtuosa en la que el sector privado también trabaja, son elementos que hacen pensar, ¿no? Que todavía estamos orientados hacia ese bien común, hacia esa forma de sociedad. No obstante, vamos a ver, y separando históricamente los elementos y los contextos, hoy en día podemos estar también frente a una forma de individualismo radical, ¿no? En el cual también nuestra forma de orientar nuestra vida en comunidad está orientada bajo esa dinámica individualizada. Y donde esa forma virtuosa de la entrega hacia la otra persona, porque también lo virtuoso significa entrega hacia la otra persona, está supeditada por intereses particulares. Y un poco esto ha sido también la gran discusión que abre el tema de la pandemia respecto, por ejemplo, a la modificación de nuestros sistemas de distribución económica y social, ¿no? O sea, se nos abre una oportunidad, se nos abrió una oportunidad para orientar nuestro sistema hacia dinámicas de reducción de las desigualdades y de reducción de las brechas entre los distintos sectores sociales y económicos. Pero también, por otro lado, formas no virtuosas, como por ejemplo la dinámica de austeridad, la dinámica de los recortes, la dinámica de discusión antipúblico, anticolectivo, ¿verdad? Y es que este elemento no solamente tiene que ver con lo estatal, con lo de la república, ¿no? No solamente tiene que ver con lo institucional, sino con aquello público que también significa un elemento colectivo, ¿verdad? Acá no estamos hablando del funcionariado público, para nada, no. Estamos hablando de la idea misma de lo público, que se ve contrarrestada también por ideas individualizadas. Entonces, no solamente el accionar en la institucionalidad tiene que ver con las discusiones de quién lo ejerce, sino también de cómo, fundamentalmente, de qué es lo que se ejerce. En este caso, ¿qué es lo que se ejerce? Lo público o las dinámicas individualizadas. Y eso es un elemento de análisis constitutivo que se puede utilizar desde las premisas analíticas, por ejemplo, que nos plantea Cicerón respecto a lo que es ser una persona virtuosa. Siendo que si es una persona virtuosa, el colectivo va a buscar, digamos, o el ser humano debería buscar esa forma virtuosa en su colectivo o en su agregación total. Ok, ya les mencioné, parte de una entrega hacia la otra persona, a la ciudadanía, y es lo que va a agregar al ser humano en conjunto. Y es que más allá de la sociabilización o de la racionalidad, es la justicia,
es el bien común lo que nos lleva a agregarnos, porque justicia para el pensamiento de Cicerón va a ser igual que equilibrio, ¿verdad? Y un equilibrio dado también por nuestras decisiones tendientes a la maximización de los recursos para el pueblo, ¿verdad? Para las personas, y una forma también de entender que lo colectivo, que el bien común, es lo que nos orienta como seres humanos, y como seres racionales y seres sociables. Y que más importante para un político, para una política, la maximización de los recursos para la mayoría, ¿no? Este elemento hoy en día, y ojalá ustedes nunca lo pierdan de vista, es un elemento que escasea, ¿no? Y que escasea no solamente porque hay un sistema que nos hace contrarrestarlo, ¿no? O que lo bloquea, sino también escasea porque su forma de pensar está orientada bajo otro paradigma, está orientada bajo otra naturaleza. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad es intentar contrarrestar estos elementos desde la investigación social, desde la investigación politológica, desde los campos de discusión y desde los campos de deliberación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el hecho de que la persona o la búsqueda de ese equilibrio, es decir, de esa justicia, esté dada hacia el ser humano en su vida en comunidad, está también supeditada a que el ser humano tiene ciertas capacidades de racionalidad, ciertas capacidades de lenguaje y ciertas capacidades de juicio. Ahora bien, hay un elemento muy importante acá. Al ser humano se le da racionalidad. La racionalidad se externaliza mediante el lenguaje, mediante la comunicación, un elemento aristotélico que nos hace emitir juicios. En este caso, los juicios también nos hace ser parte de la vida pública, y la vida pública tomando en cuenta que la tenemos que ejercer mediante la toma de decisiones, ¿verdad? La tenemos que ejercer mediante el accionar público, mediante la generación de políticas públicas, mediante la intervención social, mediante la intervención política, mediante el control político. Y acá vamos a entender el lenguaje como un mecanismo de integración social, puesto que el ser humano es un ser social y político en tanto lenguaje y en tanto ser gregario. Y es que esto, digamos, bajo el pensamiento de Cicerón, el lenguaje viene a ser un elemento fundamental, además era un retórico, uno de los más influyentes del pensamiento retórico, donde va a implicar este lenguaje o este proceso de retórica una deliberación. Y la deliberación va a ser ese conjunto de discusión, política, pero no solamente discutir por discutir u opinar por opinar, ¿no? Sino bajo una lógica fundamentada y con un criterio racional de discusión. Que ese criterio racional de discusión debe de ser orientado bajo el pensamiento de Cicerón a la justicia y al bien común, y que está vinculado también a lo ético, ¿verdad? Porque estas características, si bien es cierto, nos orientan y potencian lo público, ¿verdad? En tanto toma decisiones acertadas, pensadas bajo lo colectivo, pensadas bajo el bien común, pensadas bajo la justicia, no son o no están exentas del error, o no están exentas de cometer algún fallo. No obstante, y para esto es que entra la ley a jugar un papel preponderante, porque va a ser la ley la que regula la conducta y lo que dice si es virtuoso o no es virtuoso, y es lo que nos va a devenir y nos va a separar el comportamiento de lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es de un elemento ético, ¿verdad? Piensen ustedes dentro de sus individualidades, pero también piensen lo bueno y lo malo en términos colectivos, en términos políticos. Ya sabemos que no somos seres humanos exentos ya sabemos que no somos seres exentos del error, y por lo tanto, si el derecho va a ser la búsqueda de este bien común, de esta organización, de la existencia misma de la organización, la ley es la que va a regular esta forma, ¿no? Pero
Déjenme un instante porque esta no era la presentación, esta parte no era la presentación que yo había, o parte de la presentación que yo había construido. Déjenme un instante. ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta acá? Nuestras capacidades de raciocinio y nuestro elemento constitutivo. ¿No? ¿Qué opinan ustedes respecto a esta forma virtuosa? ¿Cuál es nuestro espacio de deliberación política hoy en día? O vamos a ver, no solo hay uno, hay varios. Identifiquemos espacios de deliberación social, política. Y las redes sociales, puede ser un espacio de liberación. Recordemos que la deliberación va a requerir criterios fundamentados, racionales, ¿no? Ah, ya. Es que no entendí la pregunta, disculpe. De profe. discusión pública, de discusión colectiva, de discusión de lo público y de discusión de lo colectivo. Sí. Pero no precisamente que se lee una noticia o una red social y vengan los comentarios significa, o que haya un tweet, significa una deliberación per se, porque la regulación no está dada por criterios racionales muchas veces, ¿verdad? Sino por criterios meramente emocionales. Cuidado, que los espacios de deliberación, y vamos a ver otro espacio, otro elemento constitutivo de los espacios de deliberación tiene que ver también con el hecho de la toma de decisiones formales, que tienen un carácter y un vínculo público. ¿Como cuáles? Ayer se conformó uno, de hecho. Bueno, varios. Y la Asamblea Legislativa, profe. Asamblea Legislativa. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional. Ahí lo estamos pensando, digamos, en el ámbito digamos, de la alta política, si se quiere. No me gusta esa distinción, esa categorización, pero es propia, ¿no? También, no vamos a ver de la escala nacional, pensemos también en la escala local. ¿Qué espacios constitutivos hay de deliberación en la escala local? De orden también comunal. Hay espacios de deliberación comunales, hay espacios de deliberaciones distritales, espacios de deliberaciones cantonales, ¿verdad? Pierdan de vista que esos también son espacios donde lo tendiente a lo público debería de ser parte fundamental, no solamente aquello que se circunscribe al elemento de lo legislativo, ¿verdad? Para esto, las formas de comunicación, de información, de deliberación y de toma de decisiones son elementos centrales. Es decir, dinámicas de racionalidad. Están externadas por el lenguaje, que bajo el elemento de Cicerón o bajo las categorías de Cicerón debe de tender al bien común, a lo virtuoso, a lo justo, y que no son exentos del error. Por lo tanto, la ley les regula, o la ley les vendría, digamos, a discernir. Ahora bien, la ley regula la conducta, como se los mencioné. Es una garantía de corrección de la injusticia. Por lo tanto, tiene un componente ético, porque puede ser por aquello que se comprende como lo bueno, aquello que se comprende como lo malo. En ese sentido, el derecho también es garante de juicios, de leyes y de comportamientos virtuosos, ¿verdad? Si la ley va a buscar como finalidad el bien común, debe de ser garante que para ese bien común, tanto los juicios, las leyes y los comportamientos deben de tender a lo virtuoso, deben de tender al bien común. Entonces vamos a comprender al derecho como la recta razón, ¿no? La razón suprema impresa en la naturaleza o que es dada por la naturaleza, que está en la naturaleza. El ser humano lo que va a buscar es equilibrio en la naturaleza. Que ordena las cosas que se deben hacer y prohíbe las contrarias.
Otro elemento es que es una ley natural, una ley universal, perdón, que aparece desarrollada y confirmada por el ser humano como ley humana, ¿verdad? Que nos es dada por un orden divino, que se viene por la naturaleza y que la agrupamos posteriormente como ley humana, como la capacidad que se tiene para decidir sobre el bien y sobre el mal. Y el punto número 3 es que se determina como un criterio para la elección, para decidir sobre lo que se debe hacer, lo justo, y lo que se debe prohibir, lo injusto, ¿no? Desde esta óptica no hay forma de fallo, ¿verdad? O no debería haber forma de fallo en el derecho. Puede haber fallo en la ley, puede haber fallo en la ley, digamos, pero el derecho lo que va a buscar es esa recta razón, esa razón suprema para determinar lo que es justo y lo que es injusto. Y en este caso vamos a entender la justicia en tanto lo que se debe hacer a partir de lo indicado por el derecho, ¿verdad? Siguiendo la naturaleza para discernir entre la ley buena y la ley mala. La justicia también es el cumplimiento de la ley. La justicia va a buscar el cumplimiento de la ley y tiene dos requisitos fundamentales: la existencia de la ley como un código de conducta, ¿verdad?, que nos va a regir como sociedad, o que en el caso del pensamiento de Cicerón va a regir como ciudad, como república, ese código de conducta, y también la dinámica del deber de cumplimiento de esa ley, ¿no? Que yo la acepto y la aplico socialmente. Es decir, para que esto exista, digamos, y el elemento de la justicia exista, tiene que haber un código de conducta, pero además ese código de conducta tiene que tener un deber de cumplimiento. Y pensemos nosotros en nuestra forma de agregación social hoy en día, ¿no? Aceptación y aplicación social. Desde la República Católica, la justicia, me permito leer, es satisfacer los intereses de todo el género humano, dar a cada uno lo que debe y no tocar la propiedad sagrada o pública ni aquello que pertenece a otros. Eso es un elemento constitutivo de justicia. Para el caso de Cicerón, más que satisfacer los intereses de todo el género humano, que también significa esto el bien común, es buscar esta forma suprema, ¿no? Este equilibrio en esos intereses y en esta dinámica de colectividad. Por lo tanto, vamos a entender a la ley como la recta razón en armonía con la naturaleza, que es creada por Dios, que es autor, guía y sancionador de la ley. Nuevamente, hay un elemento divino, un elemento de divinidad que nos da la ley. Y que su finalidad es el bien común, su plasmación, la justicia. Eso es el cumplimiento de los mandatos que se realiza a través del deber, ¿verdad? Esa es la finalidad de la ley, es el cumplimiento del bien común, ¿verdad? Y que está encima de todo porque es sobrenatural. Es decir, nuevamente, es palabra, digamos, palabras cristianas, es palabra sagrada, o palabra de los dioses en este caso. Y va a tender al bien común. Ahora bien, es importante entender que la ley emite juicios correctos a través de la razón, ¿verdad? Eso es muy importante. La ley va a emitir juicios a través de la razón. Es decir, el componente de racionalidad también está dado dentro de la ley. Tiene como referente ejemplar a la naturaleza misma. Ya lo vimos, ¿no? Esa recta armonía, esa forma de armonía con la naturaleza, o de equilibrio, la búsqueda del equilibrio con la naturaleza. Y es innata porque nos lo está dando una entidad sobrenatural, en este caso para el cumplimiento del deber por medio de prohibiciones. Y eso es un elemento fundamental que la ley habilita y la ley prohíbe también, ¿verdad? Y es sobrenatural porque los dioses nos dan la racionalidad, el lenguaje y la sociabilidad, por lo tanto nos van a dar el pensamiento.
Por lo tanto, el pensamiento va a buscar la creación de la ley para ordenar nuestro relacionamiento social, nuestra racionalidad, y que eso tiene un componente público, que tiene un componente político, y que va a ser transversalizado por las virtudes, en este caso por la virtud fundamental, que en este caso es la justicia para el pensamiento de Cicerón. ¿Hay alguna duda hasta acá? Esto es uno de los elementos más importantes, entonces por favor, si hay dudas o si hay comentarios, háganmelo saber en términos de la relación derecho, ley y obviamente la transversalización de la justicia en el derecho y la ley, que tiene que ver con el bien común, ¿no? Y con la búsqueda de ese bien común. Consultas sobre la ley, sobre su recta razón con la naturaleza o su finalidad. No. De mi parte no, profe. Excelente, Hilary. Perfecto. ¿Cómo se externaliza la justicia? O vamos a ver, ¿quién maximiza la justicia? ¿El derecho? ¿El Estado? ¿La República? ¿O las personas? ¿Cómo se maximiza la justicia? De ahí lo que se nos ha enseñado prácticamente ha sido que el derecho, pero después de todo, este es a través de las personas, ¿no? O bueno, la noción que se nos ha ido como trabajando a lo largo de la vida. Ok. Para el pensamiento de Cicerón, Hilary, vos tenés razón, ¿no? Es el derecho, son las personas en su quehacer colectivo cotidiano, pero también es la República la que maximiza, o el Estado en este caso, la que maximiza la justicia. Y el Estado se maximiza también por la justicia también. Es decir, hay una doble relación ahí, ¿no? El Estado se va a maximizar por nuestra capacidad de ser personas virtuosas, de ser personas justas y de que los espacios en los que nosotros accionemos sean espacios justos y virtuosos. Y eso tiene un componente también, si es cierto, tiene un componente colectivo, también tiene un componente individual que refiere a lo colectivo, no deja de serlo, ¿verdad? Cuidado. Pero es una tendencia, es una dinámica, es un círculo virtuoso, valga su aclaración, donde tanto el accionar en lo individual, pero sobre todo el accionar en lo colectivo, es lo que va a maximizar nuestras capacidades de justicia. Ok, vamos a ver. Un ratito más y vamos a un pequeño receso. Solamente me gustaría que abordáramos el texto de los oficios y los deberes, el que ustedes tenían para el día de hoy, las obligaciones también, porque ese es el elemento que al final de cuentas va también a ordenar nuestra relación ya desde lo individual, desde lo humano, pues. Y es que los oficios y los deberes están dirigidos al sumo bien, están dirigidos a los preceptos de la vida diaria, es decir, a nuestro quehacer común, a nuestro quehacer diario, cotidiano. Y cada quien va a tener un oficio o un deber. Eso también, obviamente, mucho del pensamiento aristotélico, del pensamiento platónico, filosófico, sobre todo, y de Cicerón, lo vamos a encontrar posteriormente en el pensamiento cristiano, ¿verdad? Prácticamente todo este tema de las obligaciones, de la dinámica de los deberes, de las tareas, de los trabajos, para que vean que también la historia y los elementos se transforman en historia, ¿verdad? Los procesos son históricos. Es importante señalar que para el pensamiento griego y romano la vida en comunidad era muy importante.
prácticamente es lo que va a sopesar las relaciones sociopolíticas de organización social, y la obligación y el deber no está exenta de ella, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. El cumplimiento del deber de da la honestidad de la vida, y su incumplimiento la torpeza. Esos son de las primeras líneas del texto de los oficios o los deberes, ¿verdad? Esta honestidad a la vida es una honestidad a lo colectivo, a lo común, a nuestra forma humana de vivir en sociedad. Cuando hay cumplimiento del deber, es que aparece la honestidad y hay una visión colectiva a partir de las acciones individuales. Eso es un elemento fundamental, ¿verdad? Que es la supeditación de las acciones individuales a lo colectivo y a esa búsqueda del deber. Pensémoslo en vamos a ver que tal vez podemos criticar desde su génesis, desde el punto nodal, digamos, cuál fue la orientación, en fin, para cuidarnos entre todos y todas durante la pandemia, entre todos. Y es que las acciones individuales que nosotros o nosotras tomábamos en la pandemia y frente a la pandemia respecto a las medidas sanitarias, tenían que ver fundamentalmente con acciones individuales que tendían a lo colectivo, que tendían a lo público, ¿verdad? Donde las acciones individuales no estaban supeditadas o estaban por encima de lo público. Todo lo contrario, ¿no? Y eso fue uno de los claros ejemplos. Es ahí, digamos, donde si queremos aplicar un poco la visión, es ese sumo bien, es la búsqueda de ese bien común, que de lo colectivo, de nuestras acciones más cotidianas, como ponernos una mascarilla, como lavarnos las manos, como vacunarnos, no eran solamente de la individualidad, eran también en búsqueda de un elemento colectivo, un elemento común público. Y es que esos elementos del deber y de los oficios van a buscar y van a tender al orden. Y el orden también entendido como una relación de autoconservación. El ser humano se le otorga la razón y obviamente la capacidad de comunicarnos, nuestro lenguaje, nuestra lengua, para agregarnos y autoconservarnos. Y esos son los elementos más importantes, ¿no? También el elemento de autoconservación es un elemento dado por la divinidad, un elemento dado por los dioses, y es para la conciliación de nuestras relaciones humanas, pero también para poder vivir en una vida y la conformación de una sociedad. Ahora bien, esta autoconservación nos lleva a dos elementos fundamentales. Número uno es el amor a la verdad o la búsqueda de la verdad, y esa capacidad o esa ansia que el ser humano presenta por aprender, que se es dichoso en el conocimiento de lo oculto y de lo admirable, pero también para ordenar, ¿no? Nuestra autoconservación es una autoconservación para el orden, el decoro, la regla y medida de las palabras y las obras. Aquí ya hay una forma antropológica de lo que es ser humano, ¿no? Nos está diciendo que somos seres orientados al orden y a la búsqueda de la verdad, y por lo tanto, porque somos seres racionales, porque somos seres sociales, y porque tenemos ciertas capacidades y ciertas cualidades que nos buscan o nos llevan a tomar ese orden. Ese amor lleva a la búsqueda de la verdad y eso lleva a la virtud en la cotidianidad, a partir del orden y el decoro. Es decir, el fin último es que sigue llevándonos a la virtud. Esa búsqueda de la verdad nos sigue llevando a la lógica de ser personas virtuosas también. Esto nos lleva, sobre todo, a entender que la autoconservación tiene implícito un elemento de acción, ¿verdad? Porque es mediante la acción de la búsqueda de la verdad y del orden, pero también un elemento de pensamiento y de sentimiento frente a nuestra convivencia humana y a nuestra necesidad también de autoconservación. ¿Ustedes creen
que frente a las dinámicas del cambio climático, el ser humano sigue apostando por ese amor a la verdad que ya desde hacía rato se nos venía diciendo sobre el tema del cambio climático, y al orden. Digo, seguimos apostándole como seres humanos a la autoconservación, tomando en cuenta, por ejemplo, las implicaciones del cambio climático. ¿Qué nos diría Cicerón? Desde el pensamiento de Cicerón. No, ¿Por qué no? porque estaríamos ignorando diferentes, digamos, nos estaríamos engañando a nosotros justamente porque estamos utilizando una forma de vivir de suma producción que pues obviamente no está, estamos como obviando el hecho o dándolo de lado que si seguimos de esta manera vamos a seguir, en cualquier momento vamos a morir, literal, vamos a joder nuestra especie como tal y nos estamos engañando a nosotros mismos que pues obviamente dentro del pensamiento de Cicerón es como lo peor. Unos elementos constitutivos de aquello que no es razonable, ¿verdad? En efecto, bajo esta lógica estaremos limitando nuestra capacidad de autoconservación, sobre todo porque el amor a la verdad ha sido puesto en duda, ¿no? Se pone en duda el elemento del cambio climático, se pone en duda que es un proceso ya dado, que es un proceso también acelerado por el ser humano, y fundamentalmente que aunque tuvimos varias alertas históricas, alertas, ese amor a la verdad no se externalizó en acciones concretas en lo público. Súper curioso, ¿verdad? Habían líderes mundiales que negaban, que aún niegan la existencia del cambio climático, a pesar de que toda la Solo una orientación preguntita. científica y toda la orientación social ¿Me nos lleva puedes hacia esto. llevar, ¿me puedes llevar antes de las 3 al gym? Tamara, tenés el micro abierto y vas para el gym antes de las 3. Así Perdón. que le vaya muy bien, no se preocupe. Pues sí, digamos, en este caso negamos la forma de autoconservación, porque también negamos parte de la verdad. Y obviamente eso tiene sus implicaciones. Dejamos de buscar la verdad para autoconservarnos y tenemos nuestras implicaciones directas. ¿Okay? En este caso, no estaríamos ni buscando el orden ni el decoro, por lo tanto, desde el pensamiento de Cicerón, estaríamos dejando de ser personas y seres virtuosos en la vida en comunidad y en lo común. Chicos, chicas, piensen esto en los distintos campos de acción, en los distintos campos de funcionamiento, ¿verdad? Público, y en los distintos temas que nos atañen hoy en día, ¿verdad? Se nos dice, se nos advierte científicamente que es necesario revertir las desigualdades sociales, ¿verdad? Desde una búsqueda de la verdad, una verdad plausible. Pero por otro lado, nuestras capacidades de autoconservación siguen estando supeditadas también a autoconservación individualizada o particularizada en ciertos intereses, como le mencionaba un compañero antes, ¿no? Eso tiene sus repercusiones en lo público. Pero bueno, vamos a receso y regresamos a las 2 y a las 2:25, 2:26, regresamos. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en el chat y yo lo estaré revisando en un ratito. Hola, sí. Perfecto. Bueno, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, vamos a ver. Si la búsqueda de la verdad nos lleva a indagar, a revisar, a investigar, es la misma honestidad la que nos también, la que nos dice, o la búsqueda de lo honesto, la que nos va a dar también la verdad y la búsqueda de la conservación humana. Lenin, adelante.
Profe, y es que yo estaba pensando y una de las cosas sí que podría así como contradecir ya el amor a verdad es cuando se esparce la desinformación y empiezan a creerse la desinformación aun cuando hay cosas que contradicen esa desinformación. Podría ser, sí, y lo es en el tanto ese amor a la verdad o esa búsqueda de la verdad, mediante la desinformación, las fake news, ¿no? Pensémoslo bajo esa lógica, son las que gobiernan la discusión, ¿verdad? Por eso es que muchas veces en redes sociales esos elementos tienen que pasarse por un tamiz muy fino, muy delicado, ¿no? De aquello que es verdad o aquello que busca o que tiende a la verdad y lo otro que no, ¿verdad? O que es falso, pues. Pero sí. Y eso tiene también que ver, Tenin, con el tema del honesto, que es esa investigación o esa dinámica de investigar la verdad. Por ejemplo, unos elementos más importantes que está sucediendo justo en estos instantes es una rendición de cuentas, ¿no? Hoy el presidente está rindiendo cuentas ante la Asamblea Legislativa, su última rendición de cuentas, y lo hace ante una nueva Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, simple y llanamente porque es un ejercicio también de orden, debería permitir un ejercicio de orden deliberativo de la cuestión pública, de lo colectivo, de lo común, ¿no? De la búsqueda de ese sentido o ese sumo común, y que nos lleva a pensar y a buscar esa verdad, ¿verdad? O vamos a ver, o que nos abre ese camino. Entendiendo también que esa búsqueda de la verdad es honesta y que tiene que ver con lo político en la medida que busca, número uno, dar a cada uno lo que es suyo. Número dos, la fidelidad de los contratos. Y eso es el cumplimiento de los deberes políticos. Vamos a ver, fidelidad va a buscar eso, ¿no? Va a buscar un cumplimiento de algo que ya se había prometido, de algo que ya se había pactado. La honestidad va a tener que ver desde lo político con la grandeza y firmeza de ánimo, con la capacidad de demanda, de equilibrio ante las adversidades. Grandeza y firmeza nos va a referir esto. Es la capacidad de demanda del equilibrio, nuevamente, la justicia frente o ante las adversidades. Eso es lo que da grandeza y lo que da firmeza. Y el orden y medida, y medida de lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Esta relación entre lo que se externaliza y lo que se hace es muy importante en el pensamiento de Cicerón, porque es mediante las acciones en las cuales nosotros y nosotros como personas vamos a buscar ser justos y justes, o donde podemos evidenciarlo, donde podemos localizarlo, ¿verdad? La honestidad va a estar regida por 4 grandes principios: sería la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Estos 4 principios o estos 4 atributos son virtudes romanas que regían el accionar en lo público, ¿verdad? Y que en este caso también rigen la honestidad, porque mediante esta vamos a investigar la verdad para tener un fin último, que es la conservación humana. Es decir, lo honesto debería llevar a la conservación humana mediante el cumplimiento de los 4 principios que por ende van a buscar o van a investigar la verdad, van a llegar a la verdad y con el fin último de conservar la comunidad humana. Piénsenos en los procesos también de juicios, piénsenos en los procesos de discusión política, o en los procesos también de la conformación de ciertos espacios de comisiones, ¿verdad? De investigación, que lo que buscan, su fin último, es investigar la verdad, tomando como principio la honestidad, ¿no? Pero, Lenin, ese ejemplo tuyo me parece muy importante en este apartado, ¿no? Sobre todo porque tanto hoy en día, digamos, esos atributos no están externalizados en muchos casos en el accionar público, ¿verdad? Lenin, ¿tienes algo que mencionar? Ok. Sí. O sea, tiene que ver esto, ¿no? Tiene que ver con que esos 4 atributos hoy en día, vamos a ver, no son
elementos que rijan el funcionamiento político, ¿verdad? Y que para el caso de Cicerón son los que van a determinar o los que van a regir la verdad, porque tanto prudencia como sabiduría se dirigen a la indagación de la verdad, o buscan la verdad. La prudencia y la sabiduría nos hacen llegar al descubrimiento de la verdad, ser más prudentes en los procesos de buscar esa verdad y ser más sabios a la hora de comprender, de reflexionar sobre lo que se nos presenta, son elementos constitutivos de la honestidad. Y tienen por objeto la prudencia, tienen por objeto y la materia de la prudencia, que es al fin último la verdad. Por otro lado, la justicia, la fortaleza y la templanza tienen por objeto la unión y la conservación de la sociedad, mantener esa grandeza de ánimo, es decir, mantener ese equilibrio dentro del accionar público, y mantener la moderación y la constancia, ser moderados y ser constantes. Eso es justicia, fortaleza y templanza. Ese es el objeto de la justicia, de la fortaleza y la templanza, vinculado con la honestidad. Esos elementos deberían de regir hoy en día, o en algún momento, sí, deberían de regir hoy en día el accionar público, sobre todo porque ese accionar público debe de tender desde la visión de Cicerón a ese bien común. Respecto a la justicia, su fundamento es la fidelidad, es decir, el cumplimiento de los contratos, la firmeza que se le da cuando se cumplen ciertos contratos. El objeto de la justicia es la sociedad, nuevamente, bajo ese sentido de bien común, vamos a buscar la comunidad humana entre las personas, entre los seres humanos. Y hay dos obligaciones de la justicia: no hacer el mal a nadie, a menos que haya injuria, pero aún aunque haya injuria, hay ciertos cánones, ¿no? Porque si se nos obliga a no hacer el mal a nadie, si hay injuria, lo que nos está diciendo es que puede haber la posibilidad de algún castigo. Ese castigo no tiene que ver exclusivamente con generar más injusticia o generar otra injusticia o generar otra injuria. Vamos a ver, este no es un ejemplo mío, eso es un ejemplo de la profesora Carla. Un ladrón entra a robar a una casa. Ya está cometiendo un acto de injuria bajo los cánones del hecho de la propiedad privada y demás. Se mete a robar el ladrón, ¿ok? El dueño de la casa saca un arma y tiene dos opciones: o dispararle al pecho y matarlo, es decir, cometer otra injusticia, o dispararle a los pies e inmovilizarlo. Es decir, ahí hay un elemento de justicia supeditado a, o de validación de algún accionar frente a alguna injusticia que se me está cometiendo o alguna injuria que se me está cometiendo, ¿verdad? Ese podría ser uno de los casos, ¿verdad? O una de esas aperturas que se abre dentro de las obligaciones de la justicia. Y otra de las obligaciones de la justicia es usar los bienes comunes como comunes y no como propios. Y eso es un elemento fundamental en las personas que están ocupando hoy cargos públicos, ¿verdad? O las personas que van a ocupar cargos públicos, o que ustedes, politólogos, politólogas, van a desarrollar como asesores políticos o políticas, como investigadores e investigadoras, como personas asociadas a dirección de proyectos, como personas también de funcionariado público. Eso es un elemento fundamental, es uno de los elementos más ricos y más potentes. No utilizar los bienes comunes como bienes de índole privado, porque son comunes, porque no nos pertenecen en la exclusividad ni en la particularidad, pertenecen a la comunidad. Y en términos generales no hay nada privado por naturaleza. Quien privatiza todo es el ser humano, ¿no? Y lo privatiza bajo ciertos cánones y bajo ciertas líneas de dirección que propician aquello que debería de ser privado bajo ciertas premisas, ¿no?
En nuestro sistema económico, ese es el bien que prima, ¿no? La dinámica de lo privado frente a lo público, pero también en lo público hay dinámicas, por ejemplo, en los casos de corrupción, donde bienes comunes que deberían de ser comunes pasan a ser de manos privadas o particulares, ¿verdad? Y donde aún siendo comunes se ven supeditados a lo privado. Y que estos elementos ya rozan con las obligaciones de la justicia, ¿verdad? Está muy claro, o al menos desde mi perspectiva está muy claro sobre lo que la justicia es y lo que la justicia debería de ser bajo el pensamiento de Cicerón, que es aplicable hoy en día bajo ciertos parámetros y distancias históricas. Pues sí, pero sigue siendo constitutivo del accionar humano que vive en sociedad. O sea, no hemos dejado de vivir en sociedad, hemos transformado nuestras dinámicas societales, eso sí es cierto. Están supeditadas bajo otras reglas y bajo otros parámetros, pero no hemos dejado de vivir en sociedad, por lo tanto no hemos dejado de vivir en el sentido común, en el sentido colectivo. Y esos son los elementos que son contraintuitivos en nuestro sistema, ¿no? Seguimos bajo dinámicas societales constreñidas y agregadas, pero nuestro pensamiento y nuestro funcionamiento tiende a la particularización de los intereses, a la privatización de las cosas, a la individualización como prerrogativa del accionar público y del accionar humano, y por ende, obviamente, contradicen lo que es la justicia. Ahora nos hablan de quien comete justicia, o el que comete injusticia, perdón. Y la injusticia va a tener dos puntos fundamentales, dos puntos fundamentales. El que comete la injusticia obviamente es injusto, y el que no evita la injusticia, ¿verdad? Esos son dos elementos que rigen la injusticia y la justicia. Por injusticia vamos a entender aquello que no busca lo común y lo colectivo. Es decir, nuestro sistema es injusto. Sí, es injusto. No busca ni lo común ni lo colectivo, nuestro sistema económico, me refiero. Hilary, adelante. Profe, tengo como una duda, comentario con todo esto. Adelante. Qué difícil llamarlo, digamos, conforme a lo que estamos viendo, injusticia todo esto, cuando se ha normalizado demasiado. Digamos, apropiarse, hacer todo privado, ese tipo de cosas, digamos, en concepto sí es una injusticia, pero ya es una norma y cuesta ya verlo como tal, digamos. Ha llegado a ese punto, entonces es como bastante difícil. Que sea difícil no deja de ser que sea cierto, ¿sí, Hilary? Claro, claro. Ok. Y que sea difícil no deja de ser real, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, seguimos partiendo del hecho de que aquello que no busca lo común y lo colectivo es injusto. Pregunta. Claro. Ok. Entonces sigue siendo consistente. Ahora bien, ¿de que se ha normalizado? Sí, se ha normalizado para ciertos sectores, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante cuando pasamos el tamiz del accionar de la política pública o de lo público. Porque nuestros círculos comúnmente son círculos muy pequeños, muy cerrados. Pero si podemos no abstraernos tanto y buscar en lo concreto, en lo cotidiano, nos vamos a dar cuenta que para muchas personas esto no está normalizado. Lo que pasa es que por más que hagan, hay intereses particulares que no les dejan romper este cerco de injusticia, ¿no? Profe, pero ahí están los grupos de poder. Exacto, son los que cercan, ¿o no? Uh-huh. Okay. Entonces es precisamente eso, Hilary, y me parece muy pertinente tu comentario, ¿no? Porque se ha normalizado, eso sí es cierto, se ha normalizado. Se ha normalizado en ciertos, y es más, se ha normalizado en aquellos sectores que deberían de tender a profundizar y maximizar lo justo, que son los sectores políticos y los sectores económicos.
Es ahí fundamentalmente donde se normaliza. Caso contrario, hay sectores sociales, sectores humanos que no ven esto normalizado, pero que no tienen otros mecanismos para romperlo, porque no tienen lo fundamental y lo constitutivo hoy en día, que es la capacidad de organización y de poder, de incidir políticamente. Pero no deja de ser injusto. Por lo tanto, no deja de ser real y no deja de ser concreto, ¿verdad? Pero sí, sí hay ciertos sectores que lo han normalizado, ¿no? Que, por ejemplo, que la distribución de riqueza no se distribuye, por ejemplo, no se normaliza la distribución de la riqueza, sino por el contrario, normalizamos ciertos atributos redistributivos que no valen, o sea, que no logran movilizar o no logran mover la aguja de la desigualdad, por ejemplo, o de la apertura de las brechas socioeconómicas entre el primer quintil y el quinto quintil de riqueza, por ejemplo. Es ahí donde se normaliza. Ese es el hecho de lo que nosotros deberíamos de romper en términos de normalización de una política pública. Romper las brechas salariales de género, romper las brechas, por ejemplo, en temas de los cuidados, porque son injustas, porque no tienen a lo colectivo y porque están particularizando, por ejemplo, no solamente con el caso de las desigualdades o la riqueza, sino también con el caso concreto de las desigualdades de género, por ejemplo, o en el acceso a los trabajos, ¿verdad? O las personas jóvenes y su acceso a los trabajos. En fin, aquí tengo un comentario, vamos a leer. Alexis, profe, analizando un poco lo que hemos visto hasta el momento, la sociedad como tal se encuentra en un juego de quién tira más fuerte de la cuerda. Por un lado hay personas que apuestan por las ideas y los principios de Cicerón, hablando de lo común, de la justicia, mientras que por otro lado están las personas que apuestan por ese estilo de sálvese quien pueda, exactamente, colocando por delante sus intereses personales. Esto me plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón del desvío de la forma de pensar actuar? ¿Cómo podrían las personas redireccionar la manera de pensar actuar, colocando por delante las ideas y principios de Cicerón, los filósofos pensadores? ¿Sería eso lo correcto o debería comenzar a desarrollarse un nuevo estilo de pensamiento? Vamos a ver. Son preguntas muy pertinentes. ¿Quién es Alex? Alex Quiroz. Mira, sí. En este caso, Alex, vamos a hacer una separación del momento histórico. Nuestro momento histórico está supeditado por una orientación de orden capitalista, ¿verdad? Donde tenemos dinámicas de apropiación de las riquezas, de los ingresos, de la construcción gubernamental y obviamente en lo cultural también, ¿verdad? Y ese es un elemento que nos rige hoy en día, que nos ha regido en los últimos 150 años tal vez, y que se profundiza bajo distintas formas de modelos, pero sigue siendo el mismo, o vamos a ver, sigue siendo el mismo sistema con distintos modelos, ¿verdad? La razón del desvío de la forma de actuar ya es anterior, ¿no? Digamos, es el pensamiento de Cicerón que data del no sé, del 80 antes de Cristo, del 90 antes de Cristo. Ahora bien, en términos del pensamiento político, el pensamiento político trasciende a nivel temporal y lo podemos encontrar en los distintos pensadores y en las distintas formas y ideas políticas del medioevo alto, del medioevo bajo, del tránsito del Renacimiento, de la Ilustración, de la modernidad, de lo contemporáneo. Entonces, siguen estando presentes ciertos elementos constitutivos del pensamiento político. Algunos se han transformado dependiendo de la cadena, de las familias o dependiendo de los orígenes, ¿no? Filosóficos. No obstante, en caso concreto el día de hoy, esta razón del desvío es una razón histórica, pero también es una razón que está determinada por nuestro sistema económico, ¿no? Y por nuestro sistema cultural también, político. ¿Cómo se direcciona estas formas? Es una pregunta muy compleja. Yo no tengo la respuesta en su totalidad, no tengo la respuesta de manera global, tiene muchas aristas, pero tiene también que ver con las formas en las cuales nos relacionamos, ¿no?
Esto no va a empezar desde, no únicamente empieza desde lo individual a lo colectivo, sino también de lo colectivo a lo individual y viceversa. Pero también es empezar a fomentar estas nuevas formas. Ustedes como politólogos, politólogas, politólogos en potencia, tienen una responsabilidad muy importante que a la hora en que generen investigación, a la hora en la que generen conocimiento, a la hora que incidan políticamente, socialmente, pues obviamente es ser garantes, velar por el cumplimiento de la justicia, pero también accionarlo en su vida cotidiana, porque esos son unos elementos más importantes de lo que Cicerón planteaba, ¿no? Accionarlo en la vida cotidiana, accionarlo en la vida pública. Y yo creo que es una responsabilidad muy, muy importante. Y con el tema de la justicia, obviamente la avaricia y la ambición son causas de injusticia también, es decir, ese deseo de tener más de forma muy particular y de honrar, de una ambición de honra y de dinero. Con ambición de honra quiere decir con ese prestigio y ese estatus que se quiere modelar o que se quiere externalizar, son elementos constitutivos de la injusticia. La injusticia no se debe dar por la interpretación de las leyes, no se debe dar por mala interpretación de las leyes, porque las leyes no son buenas ni son malas. El accionar de lo injusto se da por la misma acción humana, ¿verdad? Eso es muy importante. Las leyes lo que van es a regular esa forma de organización, que es el derecho de organización del que se gobierna, de ese que se gobierna, que al final de cuentas es el sentido, es el bien común y que al final es la justicia como virtud última. Cicerón plantea uno de los elementos más importantes y piensen ustedes en su vida cotidiana. No se debe hacer cosa alguna si hay duda de si es o no es justa, ¿verdad? Y eso es un elemento moral, es un elemento que tiene que ver con componente también ético. Si dudamos de lo que vamos a hacer, si no sabemos si es justo o es injusto, para Cicerón era muy sencillo. No se hace porque no hay una certeza, hay duda presente, ¿verdad? Entonces no nos va a llevar a algo justo. Puede depender de ciertas circunstancias, pero lo que rige la justicia es que no se haga daño a nadie y que se mire por la común utilidad. Es decir, la justicia se va a regir por el no daño a las demás personas, porque obviamente va a buscar el bien común y porque se mire en su totalidad de forma común. O sea, que lo útil va a estar determinado por lo justo. En este caso yo no voy a decidir por lo que me es más útil, sino por lo que me es más justo, en términos comunes, ¿verdad? Y sí, la injusticia se puede dar por malas interpretaciones de las leyes, pero no es porque las leyes sean malas o sean buenas, sino porque también las leyes tienen el componente de que quien al final de cuentas las ejerce en su forma humana es el ser humano, ¿verdad? Esto es del pensamiento de Cicerón. ¿Algún comentario, alguna consulta hasta acá? Vamos a hablar de cómo se regula esa ley o ese castigo dentro de la ley, si hay alguna injusticia o si no. Si se ha recibido una injusticia, hay obligaciones, ya las vimos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las obligaciones que teníamos? De no hacer mal a nadie y de usar los bienes comunes como comunes y no como propios, ¿verdad? Y las leyes que se deben de cumplir. Hay otro conjunto de leyes, pero estas obligaciones son las obligaciones fundantes de la ley misma. El castigo y la venganza tienen sus términos, ¿verdad? Tienen su protocolo, digamos, pongámoslo en términos actuales, tienen sus protocolos, pero también tienen sus límites. Es decir, no se puede castigar por castigar, sino que se castiga bajo ciertos límites, o hay un castigo ante las injusticias con ciertos límites. Y aquí no va a bastar el arrepentimiento, que es un elemento muy importante. Acá no es si nos arrepentimos o no, sino porque también hicimos algo concreto y algo que violentó lo común, que violentó nuestra vida en sociedad y nuestra vida
en lo sumo común. Y con el tema de la guerra, que es uno de los elementos unos elementos interesantes en el pensamiento de Cicerón, es que, y bueno, digamos, y también por su contexto, ¿no? El romano, Roma obviamente acciona y ha accedido a las discusiones, vamos a ver, accedió a ciertas acciones de uso de la guerra, de uso de la violencia. Obviamente, en su dinámica imperial fue expansionista y también ejerció crueldad, ¿verdad? No obstante, para Cicerón, la guerra sí tiene ciertos parámetros que se deberían de cumplir. Por ejemplo, va a ser el fin, va a ser la instancia última de acción, ¿no? De la república. Porque primero la disputa. La disputa acá estamos hablando en temas de negociación, en temas de discusión, de diálogo, de deliberación. Primero vamos a intentar negociar para evitar a toda costa el uso de la guerra, es decir, el uso de la violencia. Porque la violencia, ¿verdad? En términos generales, le compete a los animales, no al ser humano. Y esos son los dos medios, esos son los dos mecanismos que se tienen, ¿verdad? Ya sea por la disputa, ¿verdad? Que es tendiente al ser humano, la disputa, la negociación, la deliberación, que es tendiente al ser humano. Y en fin último, entraríamos al estadio de la guerra, que ejerce violencia. Si no se logra un acuerdo por una vía, se recurre a la segunda, que en este caso es la violencia. Y el objetivo de la guerra es la conservación de la paz, ¿verdad? Hay bastantes críticas respecto a esta posición. No obstante, es un poco, digamos, del pensamiento de Cicerón, y hay que comprenderlo en su contexto también, ¿verdad? Un contexto romano donde la dinámica más bien era precisamente esta. Pero la guerra también tiene un elemento de mediación, ¿no? De equilibrio, porque si la justicia es equilibrio, entonces también el accionar en la guerra tiene que ser equilibrado, y esto es mediante el trato a los enemigos, donde se va a buscar esa dinámica de justicia. La moderación en la guerra, ¿verdad? Para la búsqueda de esa paz, tiene también que ver con cómo se trata a los enemigos, evitando en la medida de las posibilidades la violencia por la violencia, ¿verdad? O sí, el accionar violento por accionar violento. Si la guerra es con fines gloriosos, también se debe guardar la moderación. Y la moderación implica tanto el elemento de conservación para el trato con los enemigos, eso es muy importante, ¿no? Para el cumplimiento de lo pactado, fidelidad, otro de los principios fundamentales del accionar romano, es decir, el cumplimiento de lo pactado, y guardar la justicia con fines inferiores, con fines de las personas inferiores, es decir, no caer en injusticia, que sea por las vías de la violencia o del engaño. La guerra en estos casos y en estos momentos es justa, o bueno, la guerra justa es aquella que se ha planteado de manera formal. Y que se ha planteado de manera formal implica que ya pasó por el proceso de discusión, no se lograron las negociaciones, no se lograron los acuerdos, se accede al último estadio de la violencia. Estos principios hoy en día, más o menos, rigen el tema de las relaciones internacionales, con todas las críticas que podamos tener en nuestro contexto actual, pero bueno, eso es un poco de la dinámica que comprendía Cicerón sobre la guerra. Tenemos que entenderlo, él, al ser un filósofo, también al ser una persona de la vida pública, de la vida política, obviamente tenía que tener su posición en ese sentido, y establece límites, ¿no? Si nótese que parte del pensamiento de Cicerón también es la constitución de ciertos límites y de ciertos elementos que obviamente esos límites siempre van a buscar la profundización, número uno, la sociabilidad, dos, de la racionalidad, y fundamentalmente de la justicia, es decir, del bien común. Y es que
eso tiene que ver también que un poco el ejercicio del deber, de los oficios, es que nadie debe ser perjudicado, o al menos ese debería ser uno de los principios rectores del pensamiento de Cicerón, o es uno de los principios rectores del pensamiento de Cicerón. Y eso obviamente tiene que ver también con esa búsqueda de lo virtuoso. Respecto, y bueno, y también trabaja el pensamiento de Cicerón el tema de la liberalidad y el tema de la beneficencia, ¿verdad? Eso se encuentra ya en las últimas partes del texto, donde la liberalidad es el acto de dar a otro sin ayudar y sin esperar nada a cambio, y donde la beneficencia es hacer el bien a alguien, ¿verdad? Estos elementos tienen que ver con lo propio del ser humano, nuevamente, elemento antropológico que nos delinea lo que es lo que debería de ser el ser humano, o su estado de naturaleza, ¿no? O a lo que tiende. Y esa liberalidad, esa forma de desprenderse, después pasa también al pensamiento cristiano, ¿no? También el tema de hacer el bien a alguien, ¿verdad? No harás daño al prójimo, o elementos como estos son los que de una u otra manera también rigen el pensamiento cristiano. Y también es una forma de vida, ¿no? Y de la búsqueda del equilibrio, es propio del ser humano. Y esos elementos son bastante potentes porque de una u otra manera lo que nos dice es, Cicerón, bajo esta lógica, es que las acciones tendientes al daño contra alguna persona son elementos que nos alejan constantemente de nuestras formas más virtuosas. El esperar algo a cambio por lo que se hace, el tema de no hacerle bien a alguna persona, pues obviamente nos deja en puntos no virtuosos. Ahora bien, hay precauciones que hay que tener, ¿verdad? Y es que la liberalidad no debe perjudicar a quien se hace el beneficio, ¿verdad? Eso quiere decir que el acto de dar no debe perjudicar a quien se hace o a quien hace el beneficio, ¿verdad? Luego no se deben de exceder las facultades del que da. Si yo no tengo algo que ofrecer, si no tengo algo que brindar, desde el pensamiento de Cicerón, yo no debería de poder exceder de mis facultades en mis condiciones, ¿verdad? Y se debe dar a cada uno según lo merezca, no más, no menos, ¿verdad? Esos aspectos son fundamentales en el pensamiento de Cicerón, porque nuevamente está poniendo ciertos límites a esa liberalidad y a la beneficencia. Bajo estas precauciones son ciertos límites que se establecen para saber si yo puedo dar a otra persona sin esperar nada a cambio y para hacer el bien, ¿verdad? Nos rigen un poco, ¿no? Nuestra vida cotidiana. ¿Ustedes qué les parece? Nuestra vida política también. ¿Algún comentario? Consulta, duda. ¿No? Sí, tal vez. Vamos a ver. Ok. ¿Hay alguna duda en general sobre la lectura? Las dudas que tenía al inicio, profe, ya se me fueron resueltas. ¿Ya se les resolvieron, Hilary? ¿Todo bien por ahí? Sí, por dicha. Qué dicha. Bueno, me alegro mucho. El pensamiento de Cicerón es uno de los más, vamos a ver, es uno de los más importantes, digamos, fundamental en términos del pensamiento político, ¿verdad? Ahora bien, nos vamos a tomar 15 minutos. Después de eso cerramos la clase. Para lo siguiente.
¿Ok? Ver ese trabajo en clase. Nos vamos a dividir y vamos a realizar estas son 2 noticias muy cortitas. No les va a tomar más de 5 minutos leerlas. Tuve ciertos problemas con el orden de la presentación y creo que fue que me confundí en un instante. Vamos a hacer grupos. Los voy a separar en grupos y con base en la lectura, los oficios y los deberes, más lo que hemos discutido acá, planteé la definición de justicia y virtud. Analiza el rol de la clase política costarricense y las acciones públicas, ¿verdad? Y privada durante la pandemia, donde sí, donde no se logra identificar la justicia, tal cual la plantea Cicerón en dichas acciones políticas. Establezca los principales retos que se plantean en el contexto sociopolítico, en el contexto político, social y económico para alcanzar la justicia ciceroniana. Y esas 2 lecturas son punto de partida. Ya se las coloqué en el chat, voy a separarlos en grupo y venimos nada más a discutir un poquito sobre lo que ustedes discutieron dentro de los grupos, ¿verdad? Estamos. Nada más. Qué extraño, porque no tengo la capacidad de hacer los grupos. Hagamos lo siguiente, háganlo de forma individual y son las 3 y 5, a las 3 y 10 volvemos a la discusión, ¿está bien? ¿Verdad? De que como una parte más justa, de ayudarnos y demás. Entonces creo que esa noticia y el contenido de esta fue lo que más se movió como a esa parte de Cicerón, según mi opinión. Con respecto a una de las preguntas, ¿qué se había logrado y qué no? Ok, sí, hay proyectos que ayudaron a lo largo de la pandemia y demás, bonos y demás cosas. Sin embargo, sabemos que no fue suficiente. Y hay aspectos que todavía ahorita se remarcan de que no se cumplen. Entonces, según esta idea del autor, la verdad, no, mi parecer. Excelente. Ok, Hilary. Muchas gracias. Ariel, adelante. Sí, yo comparto también con lo que acaba de decir la compañera, de que sí, el semanario tuvo varios puntos muy atinados. Pero sí, yo que la segunda noticia está como más enfocada en ese punto. Y bueno, por ejemplo, la primera pregunta que se hizo bien, pues por lo menos en las intenciones y el manejo de la pandemia, que fue cuidar como el bien de la colectividad. Y también las otras intenciones como el bueno proteger, aunque sí hubieron muchas irregularidades y todo eso, pero siempre se buscó como el bien de de la población como más vulnerable. Y por el otro lado, que no, obviamente, ¿qué le puedo decir? Hay muchas cosas. Y aparte de que esto viene como a meter un poco el dedo en la llaga, porque hoy justamente es el informe de labores y bueno, esto está súper fresco. Pero sí, las irregularidades que se dieron, sobre todo con la pandemia, las discutidas, como por ejemplo, de que se tomaron aún en este ámbito como para el beneficio, creo yo, desde una privado, por ejemplo, con las irregularidades que hubo con la compra de mascarillas y todo eso, que fue una empresa que no tenía nada que ver que en esto. Y qué más, tal vez de que se vio como que solo se enfocó mucho en lo que es la parte de salud y no tanto también en la que es la economía. Y también en la salud mental de las personas finalmente, que también, pero sí, ese sería como los puntos entre muchos otros que
a mejorar y puntos positivos. Muy bien, Ariel, muy bien. Tanto Ariel como Hilary creo que dan el clavo, ¿no? La primera de las lecturas, la primera de las noticias es un contexto general, ahí la tiene. La segunda ya nos pone en discusión, ¿no? Se nos abrió una ventana para la inclusión social, pero la ventana se está cerrando, si no es que ya se cerró, ¿verdad? Con los discursos de austeridad y de recorte presupuestario. Se nos abrió una ventana para poder ampliar el tema de la justicia, de lo común, y por otro lado, el contexto político, los intereses particulares, aquello no virtuoso, aquello no justo, desde la visión de Cicerón, obviamente, está achicando o está cerrando esas ventanas de posibilidades. Vamos a ver, si no hay más comentarios, si no hay más intervenciones, ese tipo de ejercicios, ojalá ustedes, yo sé que la profe se los pone y lo trabajan, pero es un poco para poder alentarles a hacer ese tipo de ejercicios, de intentar no trasladar, sino utilizar los lentes del pensamiento político para discutir, para analizar, para comprender ciertos fenómenos y comprender nuestro contexto social, ¿no? Digamos, al fin y al cabo, la justicia siempre debería estar presente en nuestro quehacer politológico, siempre. Nuestro quehacer en el funcionamiento público y en el funcionamiento privado, es decir, la búsqueda de la virtud, de no dañar a la otra persona, ¿verdad? De darle a la persona, según tal, lo que se merezca. De evitar, en la medida de las posibilidades, lo justo y avanzar hacia aquello que sea virtuoso, aquello que sea del sumo común. Pero bueno, estimados y estimadas, yo por acá me quedo. Fue un gusto acompañarles el día de hoy. Espero que la clase les haya servido también para aclarar dudas y demás. Y pues nada, esperemos que la próxima semana la profe se encuentre mucho mejor. Y en fin, les agradezco mucho por sus atenciones y por sus discusiones también, me parecen muy pertinentes. Y no tienen que enviar el ejercicio. Ténganlo por ahí guardado si lo hicieron, tengan por ahí las indicaciones y demás, por aquello. Pero no. Eso fue un poco de la práctica que quería traerles el día de hoy. En fin, sería eso y que disfruten la tarde. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, Hasta profe. luego. Chao. Que les vaya muy bien.